Estamos en el Androide y hoy estamos entrevistando a la doctora Agustina Pérez Cuminale, experta en temas de tecnología y AI también. Agustina, contanos un poquito, bueno, ¿cómo fue este tema de empezar a involucrarte desde tu rol de doctora en Derecho a el tema de tecnología, NFTs, que sé que estuviste por ahí también, y ahora el tema AI también? Bueno, como bien decía Sandy, estuve un poco primero en Web3, o sea, lo que más es Sí. más cripto, NFTs, blockchain, y después pasé más a lo que es el ámbito Web2, inteligencia artificial. Todo empieza básicamente cuando termino los estudios, máster, hice justamente la tesis en smart contracts, o sea, contratos inteligentes en blockchain y la utilización, en realidad, en negociaciones y en contratos legales. Y bueno, ahí como que se desembocó un camino muy entretenido, que ya te digo, que empezó con toda la pata de Web3 y bueno, hacer consultorías a empresas de cripto, bueno, vinculadas a blockchain, trazabilidad de productos, viste que tienen un Sí, montón de se abre un beneficios. mundo, ¿no? Entraste a un mundo que capaz que no tenías mucha idea de todo lo que se podía llegar a abrir en su momento. Exacto, y también fue el empezar a impulsar un poco como que el educar al usuario, ¿no? Exacto. De entender la diferencia de, por ejemplo, en un momento que pasó fue que blockchain a nivel marketing era positivo, por Se cierto, tiene hablaba un buen mucho, impacto. pero ¿cómo lo bajo a algo aplicable? Claro, Más o sea, al pero me tema. sirve, es Claro, efectivo, porque además es costoso. Entonces eso era exacto. bueno, empezar a equilibrar un poco si efectivamente era positivo implementarlo o no. Y bueno, ya te digo, y después siguió un poco con, bueno, ahora la ola, con el tema de inteligencia artificial, datos personales, ámbitos remotos. Exacto. Y bueno, y ahí se fue como que desplegando un mundo de oportunidades. Excelente. ¿Y has logrado que algunas empresas hayan empezado a entender bien? Porque hay un tema, me imagino, un tema de educar al cliente, contarle sobre la tecnología. Se han logrado aplicar contratos inteligentes y obviamente hoy las empresas quieren empezar a entender qué es esto de AI, que fue muy rápido todo. Tú decías ahora en la conferencia que si bien no es un tema nuevo, es un tema que en el último año es cuando realmente tuvo ese auge y la gente habla del tema. Sí. Antes no se hablaba mucho, por más que existían algunas cosas. Y las empresas quedan como medias petrificadas o duras porque no saben entender hacia dónde tienen que ir, qué tienen que tener en cuenta, qué ámbitos legales tienen hasta dónde pueden ir. La famosa pregunta, ¿la imagen que genero con Midjourney o con otra herramienta tiene derechos? ¿De quién es el derecho? Exacto, ¿No? bueno, es que ahí despliega un mundo de dudas, primero, Exacto. pero las dudas son positivas, pues eso significa de que, bueno, al menos uno intenta comprender la herramienta, ver cómo puede implementarla y empezar a analizar riesgos. Y eso es positivo ya para nosotros, porque el que empiezan a visualizar riesgos es una Exacto. manera de prevenirlos. En realidad, bueno, trayendo lo último que mencionabas, el tema de AI, el último año sí tuvo un alcance, un crecimiento en realidad, me animaría a decir, Sí. muy exponencial, pero por un tema justamente de la escalabilidad de uso. O sea, los usuarios empezaron a tener la posibilidad de poder utilizar esta herramienta de una manera gratuita o moderada económicamente, de que obviamente fuera accesible para todos. Y eso me parece que fue la gran revolución, de ponerlo al alcance, o sea, democratizar la herramienta. Totalmente de acuerdo. Y pequeñas empresas, medianas, grandes, o sea, que todos pudieran utilizarla. Y ahí empezó a surgir justamente el gran tema de propiedad intelectual, de derecho de autor. La mayoría de las jurisdicciones en realidad entienden de que cuando vos generás contenido, pero no hay intervención humana, no tendría que estar protegido. Claro. Sin embargo, hay otros sectores del mundo, como por ejemplo es Asia Sí. y especialmente China, que si vos mirás en realidad el registro de patentes, la mayoría tienen intervención de AI. Ellos lo que hacen es decirte, bueno, yo lo que quiero es que de una manera transparente me digas, por ejemplo, qué porcentaje se generó a través de un algoritmo y qué porcentaje hubo a través de la intervención humana. Hay otras empresas que lo que hacen es, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial, pero a manera de creativa, por decirlo de una manera de inspiración. Exacto. O sea, tomo, por ejemplo, como vos decís, Sí, sí. Midjourney o cualquier otra herramienta, determinadas imágenes, es decir, de estas imágenes después le hago Las los retoques. edito, las empiezo a trabajar, las superpongo y eso es otra creación diferente. Claro, hago un traje a medida Exactamente. a partir de lo que me generó la AI. El problema empieza cuando empiezan a surgir estas famosas fotos de Trump, del Papa, ¿no? Que ya estamos usando personalidades que son ellos, porque hoy en día el fotorrealismo es casi extremo. De hecho, muchas veces no podemos identificar qué es real y qué no. Exacto. Hay un caso de un especialista en AI que lo que hizo fue montar una modelo en AI, levantó un Instagram, publicó miles de fotos, la gente comentaba y la chica no existía.
Bueno, ese es un tema también. Se empezaron a generar hasta perfiles de lo que vendría a ser en realidad una persona que existe en el mundo digital, por decirlo de una manera, pero obviamente no en el mundo real. Y bueno, ahí lo importante de vuelta es el tema de lo que nosotros a nivel de abogados, el famoso disclaimer o esa transparencia en realidad con el usuario, de decir, este es un perfil generado por AI. Entonces, es otra manera de que, por ejemplo, tienen las marcas de explotar. Sí. Y ahí, bueno, ahí será poner una balanza el qué aporta el tener obviamente una figura real, una persona, bueno, con sentimientos, carne y hueso, a diferencia de lo que qué genera, cuál es mi público, o sea, cuál es el valor agregado que me trae cada una de estas utilizaciones o herramientas. Totalmente. Lo otro también a tener en cuenta es, a ver, muchas empresas todavía no quieren usar la AI porque todavía tiene margen de error, etcétera, pero cada vez va a ser más usada para contestar, para responder, para automatizar respuestas de clientes. Es importante también que tener claras las políticas que tengo que tener internamente o los resguardos jurídicos que tengo que tener para no entregar información incorrecta al usuario final también. Y bueno, ahí justamente mencionamos el tema de los datasets. Exactamente. Viste que nosotros siempre escuchábamos la frase clásica de los datos son el petróleo del futuro. Bueno, yo me animaría a decir que son del presente, o sea, eso del futuro ya quedó como obsoleto. Pero es un tema de cómo los entrenamos. Pero además, más allá de que vos tengas datos de calidad, por decir una forma, también está el tema de cómo funciona ese algoritmo. Entonces, hay como distintos enfoques que hay que empezar a contemplar y ahí que es importante el tema de la auditoría. O sea, esa etapa como previa, en realidad decir, vamos a poner en funcionamiento, vamos a avisar a los usuarios de que es un demo, que es una prueba, como pasó, por ejemplo, con el lanzamiento de ChatGPT u otros. Entonces decían, sí, te puede dar margen de error, ¿cómo puedes ayudarle a ese algoritmo? Haciéndole más preguntas. ¿Cómo podés? O sea, tenés que saber que la respuesta que te da capaz que no es la correcta. Y bueno, y empezar, yo creo que de vuelta, el tema de transparencia es como lo fundamental si el día de mañana queremos abrir cualquier tipo de estas herramientas. Como siempre fue el tema digital, ¿no? Uno siempre tiene que ser transparente y ser claro con el usuario de qué se está haciendo y hacia dónde se está yendo. Hoy en día hay herramientas de AI para desde generar, como dijimos, imágenes, hay avatares en video que son fotorrealistas de vuelta, e incluso hay herramientas que replican voces. Es decir, yo con 1 minuto de tu audio de cualquier WhatsApp podría replicar tu voz para decir casi cualquier cosa. Y eso por un lado, si bien está muy bueno, también tiende a ser muy peligroso, ¿no? Porque ahora puedo hacer que cualquier persona diga cualquier cosa, sea su voz, su tono, viralizarlo rápidamente por WhatsApp y andar a explicar que no fuiste vos. Claro. No. La tecnología lamentablemente tiene sus puntos muy buenos, pero también tiene sus peligros que hay que controlarlo. Y acá como usuarios muchas veces decimos, ok, que tú decías recién, se ha perdido la confianza. Lo que veo es real, no es real, existe, no existe, este audio está hecho así, o lo hizo alguien. Es complejo el tema. Es muy complejo. Es abrir un mundo que es complicado de regular muchas veces, no hay regulación mundial, todavía está recién en pañales todo esto. Y a su vez creo que tenemos que morir siempre en la discernición del usuario de saber o hacerse la pregunta realmente de si esto es real o no es real. Bueno, es que ese es uno de los grandes temas, en realidad, a nivel regulación que se está planteando y que también se teme regular, porque obviamente una mala regulación, por hacerlo de manera rápida, tampoco tiene un impacto positivo. Claro. Y eso es en Europa, por ejemplo, ahora lo que está pasando mucho, que esto se contempló en una regulación que se llama Digital Service Act, la DSA, que básicamente lo que hacen es empezar a propiciar en realidad los moderadores de contenido. O sea, eso significa que ya no es moderador de contenido post, o sea, algo que se grabó y que después se sube. Es en tiempo real. Y eso es importante para, primero, por ejemplo, empezar a ver si un contenido es ilícito, si tiene imágenes ilícitas, no protegidas por derecho de autor, entre otras cosas, que ahí se van a empezar a implementar distintos tipos de algoritmos para justamente poder intentar tener como esta policía en tiempo real, por si una manera que contemple eso. Pero además hay que empezar, acá es cuando nosotros siempre nos hacemos la pregunta de, por ejemplo, la regulación, ¿necesitamos nueva o no? Y a lo que voy es, lo que es el fotomontaje, por ejemplo, o hasta lo que era adulterar, por ejemplo, determinado contenido, es algo que en realidad ya existía, más allá de la utilización de la inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es la diferencia ahora? Es que cada vez es más real o simula mayor realidad, por decirlo de una forma, o ayuda a confundir más, a generar esa desinformación. Entonces ahí hay un tema de, primero, con el contenido que generas, primero es ilícito o no. Sí. Porque también ha sucedido que haya prácticas ilícitas con la utilización de esto. Pero después, por ejemplo, se genera contenido económico o no. Y después finalmente ver si hay un daño. Y si la persona tiene un daño, puede ya, hoy por hoy, con la regulación existente, hacer cualquier tipo de reclamo como podía hacerlo con anterioridad. Ejemplo, nosotros teníamos un artículo de prensa escrito que, por ejemplo, hay una difamación hacia una persona o decía algo que no era cierto y siempre esa persona tenía ese derecho a reclamar. Eso es algo que se puede aplicar más allá de que haya AI o no. Y ese es un tema importante para empezar a ver
ver, nosotros necesitamos regulación, efectivamente, y en qué necesitamos regulación. Y a partir de ahí sí avanzar en una regulación justamente que no pare la industria, que acompañe esta evolución, la innovación, claro. Y que también a nivel país nos ayude a posicionarnos. Exacto. Agustina, para ir cerrando, ¿qué consejo le puedes dar a una empresa a nivel regulatorio justamente que quiere empezar a involucrarse con el tema de AI, que está viendo para dónde avanzar, cómo encararlo? ¿Qué resguardos debería hacer o qué tendría que tener en cuenta a la hora del empleo jurídico para no cometer errores o arrepentirse en el futuro de no hacerlo correctamente? Mira, yo te diría que el gran desafío que nosotros tenemos a nivel regulatorio, generalmente en el ámbito digital, es la no territorialidad. O sea, lo que voy es, nosotros generalmente somos una empresa, imaginemos en Uruguay, pero que obviamente empezamos capaz a brindar servicios localmente, pero apostamos a una región mundial o obviamente a nivel internacional. Entonces ahí primero es el tema de justamente esta batalla de jurisdicciones y ahí tenemos que contemplar por ejemplo, cuál va a ser la jurisdicción que vamos a tomar de base, por decir una forma que va a gestionar nuestros servicios, dónde vamos a almacenar los datos y a qué usuarios vamos a llegar, porque hay muchas regulaciones que dicen, más allá de que vos no tengas, por ejemplo, una entidad dentro de mi país, si sí llegas a mis usuarios y obtenés esos servicios, caes dentro de mi regulación. Exacto. Entonces, primero que nada me animaría a decir nosotros pensamos en entornos digitales, pensamos en ámbitos remotos y decimos justamente llegamos a todo el mundo. Sí, pero cuidado, porque llegar a todo el mundo significa justamente exponerte a todas las regulaciones, que no es algo imposible, porque son muchas empresas las que lo hacen. Pero lo que voy es, ahí por ejemplo, ¿qué hacemos? Si sabemos que vamos a llegar a un mercado europeo, ya mantenemos, por ejemplo, una calidad de protección de datos como la europea, que ya sabemos que es la más alta a nivel global. Claro. Entonces, por ejemplo, yo me animaría a decirle a esa empresa, bueno, ¿por qué no contemplamos ya esto desde el principio? ¿Por qué? Porque justamente es eso, el impacto reputacional que puede llegar a tener por no cumplir con alguna de esas jurisdicciones o el día de mañana, por ejemplo, que te pidan no operes más en este mercado, ¿no? Puede llegar a tener, más allá de la parte económica, justamente decíamos reputacionalmente un impacto negativo. Entonces, ya contemplando este tipo de cosas, me animaría a decir que es el primer paso. Y después entender bien la finalidad del producto, o sea, para qué ibas a usarlo, y a partir de ahí ir moldeando una arquitectura, por decir una forma, que acompañe la finalidad del proyecto. Excelente. Agustina, gracias por acompañarnos en Android. Seguiremos con estas entrevistas y gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, Santi.